Estamos en el quinto punto que se llama perseverancia de los santos. Estamos completando esta serie doctrinal que iniciamos con los 5 postulados de la Reforma como temáticas para los mensajes desde los meses de septiembre adelante del 2014 hasta enero de este año y luego de ahí en adelante con los cánones de Dort o conocidas como doctrinas de la gracia. Hoy culminamos o concluimos sobre la perseverancia o preservación de los santos. Y el próximo domingo tendremos un resumen final de lo que es las doctrinas de la gracia. ¿En qué se basa esta doctrina de la perseverancia de los santos? ¿Cuál es su sustento? ¿Qué significa perseverancia o preservación de los santos? ¿Cómo perseverar? Por cierto, podríamos hacer todo el mensaje, hacer preguntas como estas y otras como las que hicimos el domingo al comienzo del mensaje anterior, el domingo pasado, y responderlas, y podríamos tener un largo rato ocupado en ello. Trataremos de responder algo de estas preguntas, algunas de estas interrogantes, hoy a través de este mensaje. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro, en la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 3 al 9. Dice la palabra del Señor, 1 Pedro 1, del 3 al 9, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. El apóstol Pedro, en este pasaje introductorio de su primera epístola universal, prorrumpe en una alabanza a Dios por la salvación y la esperanza del creyente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta alabanza afirma que Dios, por su gracia, dice que según su grande misericordia, nos da nueva vida, nos hizo renacer, nos hace una nueva criatura, por su gracia, por medio de la resurrección de Jesucristo. Es la resurrección de Jesucristo la que completa, hemos dicho otras veces, la que completa la obra de la salvación. Pues ella, la resurrección, confirma que Cristo satisfizo plenamente la justicia de Dios con su sacrificio vicario.
ese sacrificio hecho por nosotros, sufrido en vez de nosotros. Y por ello, por esa resurrección, nos hace renacer para una vida gloriosa. Nos dice, para una esperanza viva. No es cualquier esperanza. Hemos dicho otras veces que la esperanza del creyente no es algo que uno desea que ocurra. La esperanza del creyente es una certeza de algo que sí ocurrirá. Porque así lo dice el Señor. Para una esperanza viva, para alcanzar una herencia gloriosa. Él dice que es una herencia incorruptible. Nada puede hacerla a ella, rebajarla de su condición. No hay ninguna cosa que pueda contaminarla. Pero además dice que no es contaminada, que es pura. Es una herencia absolutamente pura. No ha sido manchada por ningún mal. Y que además es inmarcesible, es decir, inmarchitable. No se desvanecerá. No se marchitará por nada. Pero agrega que está guardada, reservada. Está guardada para los creyentes en los cielos, reservada en los cielos para vosotros. Qué interesante la frase de Pedro. Es una frase que nos debe a nosotros, los creyentes reformados, y cuando estamos hablando de la preservación o la perseverancia de los santos, nos debe hacer saltar de gozo, exultar, estar exultantes respecto a ello. Porque por la gracia de Dios, por su gran misericordia, Él nos ha hecho nuevas criaturas para esta esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para tener esta herencia que es tan especial, esta herencia perfecta, que no está en ningún caso ni manchada, ni contaminada, ni tiene arrugas, ni se marchita, y que está reservada. Está reservada, como cuando usted reserva un pasaje, saca el pasaje y lo tiene ya reservado, o va a un hotel que sabe que tiene la reserva hecha y es suya. Está reservada para vosotros, está reservada para ustedes, está reservada para mí, creyente en Jesucristo. Pero fíjese que el apóstol continúa además y dice que los creyentes beneficiarios de esta herencia, él asevera que los creyentes beneficiarios de esta herencia son preservados por Dios para gozar de ella en el futuro. Guardada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Sois guardados por el poder de Dios para gozar de esta herencia que está prometida y que está reservada para vosotros. Es cierta la esperanza del cristiano. Es algo que está allá, que nosotros esperamos, pero no como algo que pudiera ocurrir, sino que algo que sí, ciertamente va a ocurrir. Y dice que esta preservación es por medio de la fe y su fin último es la salvación eterna. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si no le ha quedado claro hasta aquí que Dios preserva al creyente y lo tiene asegurado hasta el fin, trataremos de verlo desde otro punto de vista. Pero si uno analiza lo que Pedro dice, aquí nos está dando una certeza, una seguridad. Si somos guardados por Dios, nadie puede quitarnos de la mano de Dios. ¿Se acuerda de las palabras de Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mi Padre me las dio y nadie
las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La palabra nos asegura que Dios preservará a los santos. Pedro asegura en el versículo 5 que los creyentes son guardados por el poder de Dios. La confesión de fe de Westminster, de allá del siglo XVI, que es parte integral de lo que es podríamos hablar así, el catecismo, la confesión de las iglesias reformadas y presbiterianas en todo el mundo. La confesión de fe de Westminster dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado Hijo, que han sido efectivamente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden ni total ni definitivamente caer del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en el mismo hasta el fin y serán eternamente salvos. Esta declaración no es un capricho de los que se reunieron allí en Westminster estos años para estudiar y elaborar este compendio de fe, que es la confesión de fe de Westminster. Es una convicción profunda del corazón que emana del conocimiento, del estudio concienzudo y el análisis de la palabra de Dios. Por supuesto, esta doctrina se refiere a los santos. Es decir, se refiere a los elegidos de Dios. Pedro dijo en el versículo 2 del capítulo 1, cuando habla a los que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el conocimiento anticipado de Dios, elegidos por Dios. Ellos son los santos, llamados por Dios, regenerados y santificados por su Espíritu Santo. O sea, está hablando de verdaderos hijos de Dios. Aquellos santos perseverarán. Podemos definir la perseverancia o preservación de los santos siguiendo a un autor, Roger Smalley, así: Dios tiene un pueblo elegido y justificado que Él preserva de negar, Él dice apostatar, negar o abandonar o caer finalmente de la fe. Él los preserva de eso para que no pierdan la salvación. Esto lo cumple por la gracia, por medio del Espíritu Santo, la palabra, exhortaciones, advertencias, admoniciones, avisos de castigos, y además por poner amor y temor en los corazones de los santos. Preguntamos en qué se basa esta seguridad de esta perseverancia o preservación. No en usted, no en mí, no en mi fe, no en su fe. Se basa en Dios mismo. No es lo que somos o podemos hacer o ser cada uno de nosotros. Recuerden lo que ya hemos dicho anteriormente, en los puntos anteriores, y que cada vez debemos ir recordando. Dios elige sin condición alguna que haya en el elegido, sin condición que haya en usted. Pues somos incapaces por nosotros mismos, siquiera de querer acercarnos y buscar a Dios, por aquello que veíamos al comienzo, por esa total depravación, incapacidad total. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno, dice la palabra.
Por lo tanto, Dios elige sin ninguna condición. Y si la elección incondicional es verdad, entonces lo es la perseverancia. Un Dios soberano que elige, no, voy a usar un término que no está en el diccionario, no deselegirá a nadie. No es como el DT, ¿cierto? San Paoli, que llama a 30 y luego dice que de esos 30 hay otros que se van, y entonces alguno dice, ¿y para qué los eligió si después no los va a tener en los 23 finales? No, aquí no hay un entrenador que llama a tantos y después elimina a unos cuantos. A los que eligió, dice Pablo, a esos llamó. Y a los que llamó, justificó. Recuerde Romanos 8. Y esos a los que eligió y llamó, esos perseverarán, porque Pablo agrega, y a esos glorificó. Está hablando de un futuro en términos de un pasado. Porque aquello de la gloria es una seguridad. Porque es el fin del creyente. La gloria con Dios. Dios los guardará. Serán guardados, dice Pedro, por el poder de Dios. El Señor Jesús además asegura en aquello que citábamos recién ahí en Juan, que aquellos que Dios le dio nadie puede arrebatarlos de la mano de su Padre. Aquellos elegidos, aquellos justificados por la fe en Cristo Jesús, Dios los preservará hasta el fin. La justificación, sabemos nosotros, es un acto divino que ocurre una sola vez y para siempre. Dios no está justificando al pecador todas las veces que se arrepiente y que peca y confiesa. Es una vez cuando creyó en Cristo. Dios lo justifica del pecado. Es como si lo declara justo en una sentencia, hemos dicho, irrevocable, en una sentencia inapelable y definitiva. Aquel que es justificado por la fe en Jesucristo el Señor, lo es ahora y para siempre. Fue justificado, está justificado y estará justificado. Y si la justificación es verdad, si lo que enseña la palabra sobre la justificación, particularmente el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas, enseña que la justificación es verdad, también lo es la preservación o perseverancia. Pues no hay un proceso de revocación de la sentencia. No puede alguien que ha sido justificado por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, perder esa condición que no depende de él mismo, sino de quien la da, Dios. Gracias a Dios porque no depende de nosotros. La justificación es por la fe. Y la justificación por la fe elimina toda posibilidad de revocación, de condenación. Es por ello entonces que el justificado, el santo, perseverará. Pedro dice que Dios nos hizo renacer para la esperanza viva, para la herencia incomparable de la vida eterna, para la que somos guardados por el poder de Dios. ¿En qué se sustenta entonces la perseverancia? Pues se sustenta en la elección de Dios. Se sustenta en la gracia de Dios que nos justifica por la fe en Cristo. El apóstol también nos dice que los santos son guardados, preservados por la fe. Pedro asegura que los santos son guardados por el poder de Dios mediante la fe. No es cualquier fe, no es esa fe milagrera, no es esa fe que cree
cualquier cosa que le dicen. No es aquella fe que dice todos los caminos conducen a Roma o todos los caminos conducen a Dios. Es una fe real y verdadera en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la fe que salva, la fe que llamamos salvífica. Es una fe que obra. No es una fe que nos deja pasivos. Total, ya estoy salvo. Una de las burlas, una de las objeciones que se le hacen a esta doctrina de los reformados presbiterianos es decir, aquello lo dicen en forma irónica, ¿no? Una vez salvo, siempre salvo, así que da lo mismo lo que haga, total. Pequemos, porque en realidad estamos salvos en la gracia. A Pablo también le hacían esa observación. Y él lo responde ahí en Romanos cuando se pregunta, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice él. De ninguna manera. No es esa la forma. Y es al revés. Calvino en su Institución dice que justamente aquellos que son guardados por el Señor, aquellos que han sido elegidos por el Señor y que entienden y tienen la seguridad plena de la salvación en Cristo Jesús, viven para ese Señor que los redimió, que les salvó y que los preserva. Y por lo tanto, la fe de la que habla Pedro aquí, una fe que nos somos guardados mediante la fe, es una fe que obra para el Señor. No obra para alcanzar lo que ya nos ha sido dado. Obra para agradecer, obra para testimoniar, obra para enseñar, obra para reconocer la soberanía de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es la fe, dice él, que soporta las aflicciones. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Recuerde lo que dice Pablo en Efesios. Fuimos creados por Dios, hechos nuevas criaturas por Dios, por la fe en Cristo, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Así como la fe es un don de Dios, viene de Dios, Dios la da y la pone, esa fe también nos mueve a la obra. Perseveramos en la fe, sirviendo al Señor, en comunión con el Señor y los hermanos, predicando el Evangelio, estudiando la palabra, orando al Señor diariamente. Pedro dice que esta fe es más preciosa que el oro y que como aquel es probado por el fuego, la fe se prueba en la adversidad, en la persecución, en la oposición, en la dificultad, en la aflicción. Y que superada la prueba, la fe perseverante, será hallada en alabanza, honra y gloria aquel día cuando se manifieste Jesucristo el Señor. Esa fe probada de esta manera, que persevera, tendrá gloria, honra y alabanza cuando el Señor se manifieste el día final. Es una certeza para el creyente que su fe lo llevará a la salvación eterna, a la gloria eterna con Jesucristo el Señor. Pero aún más, algo más nos enseña el texto. Nos dice el apóstol que los creyentes son guardados, preservados, hasta que se consume la redención, o sea, la salvación eterna. Pedro hace 3 asociaciones respecto al resultado final y seguro del creyente, del creyente en Jesucristo. En el versículo 6, en primer lugar, guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados hasta el tiempo postrero para algo que está preparado, que no preparamos nosotros, que no construimos nosotros,
El Señor Jesucristo dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os llevaré para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y luego en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es otra forma de hablar del mismo tiempo. Es otra forma de decir esta fe que persevera hasta ese tiempo. Somos guardados hasta ese tiempo. Y en el versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los creyentes son guardados hasta que se consume la redención, la salvación eterna. Por cierto, debemos recordar aquí que la intercesión de Cristo y del Espíritu Santo es una intercesión eficaz, y que la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente es una obra que solo terminará el día que estemos en la gloria. Por lo tanto, nuestra fe es guardada para ese tiempo, que es un tiempo seguro para usted y para mí, creyentes en Jesucristo. ¿Entiende lo que es la preservación de los santos? La perseverancia de los santos. Un creyente en Jesucristo, salvo por gracia, justificado por la fe, elegido de Dios por la voluntad soberana de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo, llamado a ser de Jesucristo eficazmente por gracia divina, usted y yo y todo creyente está seguro en Jesucristo. Somos salvos hoy y por la eternidad. Nada nos separará del amor de Dios, asevera Pablo. Nada nos puede quitar la salvación. Nada ni nadie puede condenarnos. Nada puede ni podrá quitarnos la vida eterna que nos da Dios en Cristo Jesús. Eso es preservación o perseverancia de los santos. Por último, deseamos dejarles un pequeño resumen de las evidencias sobre la preservación. El mismo autor que citábamos antes, Roger Smalley, dice en un pequeño libro de estudio sobre las doctrinas de la gracia. Primero, la negación de la doctrina de la perseverancia o preservación resulta en un evangelio de salvación por obras. Debo hacer algo o dejar de hacer algo para alcanzar. Eso no es lo que el evangelio nos enseña. Usted es salvo por la gracia, por la fe en Jesucristo. Y nada puede quitarle ese privilegio y esa bendición. Nada que usted haga y nada que deje de hacer. En segundo lugar, la Biblia declara que es posible tener una seguridad de la salvación en este mundo, en esta vida, lo cual sería imposible si esta doctrina de la perseverancia o preservación fuera errada. No nos podría decir la Escritura que tenemos la certeza o seguridad de ser salvos. En tercer lugar, las Sagradas Escrituras hablan del sello del Espíritu Santo, lo que leíamos en la lectura alternada en Efesios. El Espíritu Santo es las arras, es la garantía, es el sello de que los creyentes estarán en la gloria con el Señor. Y es un sello que los creyentes reciben cuando creen. En cuarto lugar, la Biblia siempre habla de la preservación o perseverancia como una obra de Dios y no del hombre. Es la fidelidad de Dios la que garantiza nuestra fidelidad y nuestra vida eterna. Dios es fiel.
siempre ha sido fiel. Y dice el apóstol Pablo, citando, parece un himno que se cantaba ahí en la iglesia primitiva, tal vez, cuando le escribe a Timoteo: si nosotros le negáremos, Él no nos negará, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. En quinto lugar, el amor particular de Dios para los suyos garantiza nuestra preservación. Si Dios nos ama, no nos dejará por ese mismo amor. 6. Nuestra perseverancia o nuestra preservación depende de la voluntad del Padre y no de la voluntad de hombre alguno. No depende de la iglesia, no depende de nosotros, no depende del pastor, no depende del líder, no depende del profeta o pseudo profeta que exista en la actualidad, no depende de nadie, más que exclusivamente de Dios. En séptimo lugar, los elegidos no pueden ser engañados. El Señor Jesucristo, cuando habla de la tribulación, dice que habrá en la venida, en la preservación de este agente del mal, que será el anticristo, dice que podrían engañar incluso si fuere posible, pero no es posible. A Dios gracias, a los escogidos, con las artimañas que usen. Octavo, la intercesión de Cristo también implica nuestra perseveración. Él está intercediendo, dice, siempre, viviendo siempre para interceder por ellos, dice el autor de la Epístola a los Hebreos. Está allí a la diestra del Padre. Y esa intercesión de Cristo sabemos que es una intercesión eficaz. Cuando usted, creyente en Jesucristo, cuando yo, creyente en Jesucristo, somos acusados por el acusador, mira a tu siervo, mira cómo cayó ahí, mira lo que está haciendo, mira lo que hizo. Jesucristo dice: yo pagué también por ese pecado. Él pagó por todos nuestros pecados. Y su intercesión se basa en su sacrificio redentor y por eso es eficaz por nosotros. Y la doctrina de la santificación de la Iglesia por el Espíritu Santo también implica la preservación, porque dice que nosotros somos perfeccionados, vamos siendo perfeccionados. Recuerda el texto que citábamos la semana pasada en Filipenses 1:6, porque aquel que en vosotros comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta los postreros días, hasta cuando el Señor venga, hasta cuando sea manifestado Jesucristo. La preservación o perseverancia es un don de la gracia, una gracia concedida por Dios a sus elegidos y aplicada por varios medios, y da una base firme para la victoria final. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que el Señor nos bendiga.